Shalom Lekulam. Vamos a investigar qué es la palabra endechar. Esta palabra la encontramos varias veces en la escritura. Los que tienen la versión Reina Valera 1960 podrán encontrar la palabra endechar. Los que tienen la versión Kadosh aparece la palabra como lamentar. En la versión Bin aparece como tiempo de duelo. En la versión de las Américas aparece como lamentarse. Efectivamente, el significado se encuentra también en sinónimos como afligirse, entristecerse, lamentarse. Endechar es tener un lamento para contagiar, es decir, la persona que endecha tiene que tener tal actitud que pueda llegar a contagiar a otros de ese lamento y de esa aflicción que hay en esta persona. De aquí nace el oficio de las plañideras. Las plañideras son mujeres a las que se les pagaba por llorar en los funerales. Y este es un oficio que ha existido desde tiempos ancestrales. Es una tradición que griegos y romanos heredaron de los hebreos y que se presume se originó en Egipto. De aquí nace el arte de llorar penas ajenas. Cuando alguien fallecía se encontraba a mujeres para que lloraran e hicieran público el lamento y el dolor de la familia. Entre más importante y acaudalado fuera el difunto, pues más plañideras acudían al funeral. En aquellos tiempos, además de llorar, solían llevar un jarrón donde depositaban sus lágrimas como una demostración del estatus de la persona fallecida y el hondo dolor que provocaba en sus allegados. Y así poco a poco se fueron exagerando más las cosas hasta que las mismas plañideras se arrancaban los cabellos, se rasguñaban la cara, algunas llevaban veladoras, otras flores, etc. Se hace mención de estas mujeres desde las más remotas antigüedades para expresar de un modo más enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Yehudá. Y el profeta Yermillahu dice que Elohim de Israel mandó a su pueblo a hacer venir plañideras, para que ustedes sepan la intensidad con la que el Eterno estaba hablando a Yermillahu acerca de su pueblo. Se hace mención en Yermillahu 9:17, Jeremías 9:17, así dice el Eterno de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Aquí estaba hablando de estas mujeres precisamente. Este uso del pueblo hebreo pasó a otras naciones y sobre todas se conservó entre los griegos y los romanos. Estos últimos daban el nombre de praefica a la principal de cada comitiva de lloronas, porque era ella la que presidía las lamentaciones y la que daba a sus compañeras el tono de tristeza que convenía según la clase de difuntos. Las plañideras llevaban también unos vasos llamados lacrimatorios que encerraban en una urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Como no se alquilaban plañideras, sino para los entierros de los ricos, por esto no se metían en los vasos lacrimatorios de las urnas de los pobres para demostrar a la posteridad que ninguna persona había llorado la muerte en estos funerales. Se encuentran representaciones de plañideras desde el arte egipcio y llegaron a ser representaciones características en tumbas, sobre todo durante el período gótico. Actualmente se usa este término para referirse a cualquier persona que llora mucho sin motivo. La cultura de las plañideras es muy utilizada en la costa del Caribe, Colombia, donde aún es muy utilizada la cultura de pagar mujeres para que lloren en el entierro de una persona. En Latinoamérica esta costumbre se desarrolló a partir del siglo XVII, volviéndose una actividad donde el precio, así como el estatus del difunto, se elevaban dependiendo del número de mujeres contratadas y la intensidad del llanto y los gritos. De aquí también se generó la leyenda
de La Llorona. Bueno, pero ¿por qué hablar de endechar o de las plañideras? Vamos a ver específicamente dos casos que nos relata la escritura. Uno se encuentra en Yehezkel y el otro se encuentra en Shofetim. Uno nos habla de donde las mujeres endechaban a Tamuz. Esta era una visión que Yehezkel estaba teniendo. Y otra es la hija de Iftach, que es conocido en las traducciones Valera como Jefte. Existen diversas versiones del culto a Tamuz en enciclopedias, en libros, en la web, etc. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar que dice: el culto a Tamuz se menciona una vez en el libro de Yehezkel 8:14, que dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que estaba al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Es decir, lamentándose, llorándose, desgarrándose. Sí, resulta ser que el culto a Tamuz hacía uso fascinante de la pirotecnia antigua. Era una estatua hueca con ojos de plomo. El interior se calentaba hasta que el plomo se fundía y se vertía por sus mejillas, creando así la impresión de lágrimas, para que dijeran Tamuz llora. Y explicaban los sacerdotes que Tamuz lloraba para que trajeran ofrendas y sacrificios. El llanto de Tamuz actuaba con un enorme éxito sobre las emociones de la multitud. Como dijimos, era en su mayoría mujeres y muchas personas se acercaban lamentándose y trayendo regalos. Esa es una versión. Otra versión es que dentro del culto pagano era un pastor sumero que se casaba con la diosa Ishtar. Al morir la tierra perdió su fertilidad. Como deidad de la naturaleza vegetal, las mujeres de Judá lloraban por él. Esto se dice que era probablemente en la primavera, a fin de restaurar la fertilidad, haciéndole regresar de la muerte. Tamuz era el dios babilonio de la primavera, el esposo o amante de la diosa Ishtar. Los seguidores de ese culto creían que la vegetación verde se marchitaba y moría en el ardiente verano debido a que Tamuz había muerto y descendió al otro mundo. Por tanto, los adoradores lloraban y guardaban luto por su muerte. En la primavera, cuando aparecía la nueva vegetación, todos se alegraban creyendo que había vuelto a la vida. Elohim le estaba mostrando a Yehezkel que muchas personas ya no estaban adorando al verdadero y único Elohim, al Elohim de la vegetación, al Elohim de la vida, del cielo, de la tierra y de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. En el original vemos aquí que aparece la palabra Mebakut en el hebreo. Esta viene de la raíz baka, que viene del número 1058 de los Strong, que significa llorar, lamentar y hacer luto. Aquí nos habla claramente, nos expresa de qué manera hacían endecha a Tamuz. Por eso empezamos investigando la palabra endechar, que es lamentarse, que es afligirse, que es tener luto. Y por esta razón la molestia del Eterno, que las mujeres estaban haciendo endecha, estaban haciendo luto, era un ritual que se hacía a Tamuz, creyendo que cuando venía la sequía era porque Tamuz estaba muerto y cuando resucitaba es porque florecían, como en primavera florecen los frutos, florecen los árboles y creían que ya tenía vida nuevamente Tamuz. Y esta fue la práctica tan grave que desagradó al Eterno para poder traer ese juicio del que más adelante pues podemos ver aquí en el libro de Yehezkel. Pero es importante que entendamos la dimensión de las palabras para que podamos saber que nuestro Elohim es un Elohim justo, grande, poderoso, que en nada se equivoca y que si viene juicio sobre la tierra es un juicio porque verdaderamente hay razones para tener ese juicio. Pero también vemos otra escritura de la hija de Iftach,
que lo conocemos como Jefté en la versión Valera. Y aquí también encontramos la misma palabra, la palabra endechar. Sin embargo, la palabra correcta no sería endechar. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver que primero que nada no pudo haber sido sacrificada porque el Eterno no recibe sacrificios humanos. Y si ellos estaban endechando, y endechar solamente se le endecha a los muertos, ¿sí? Realmente la palabra o el concepto que tiene la palabra endechar es para hacerlo a los muertos, es lamentarse gravemente por la pérdida de algo, de alguien. En este caso, la palabra endechar está correcta en Yehezkel, porque estaban endechando a Tamuz, es decir, estaban llorando la muerte de Tamuz y creían que también con sus lágrimas él podía volver a la vida, resucitar y hacer florecer. Sin embargo, en la escritura de Shofetín aparece también, los que tienen la versión de Reina Valera, si ustedes gustan comprobar, en Shofetín capítulo 11, versículo 40, ahí viene que estaban endechando a la hija de Iftach. Sin embargo, no es la palabra correcta la que se debe encontrar. Esta es una mala traducción de las Biblias Reina Valera, porque la palabra correcta sería conmemorar. Esta palabra es la que viene del hebreo al español. Encontramos aquí la palabra consolar. En hebreo está la palabra letanut, de la raíz taná, ¿sí? Y aquí significa eso, conmemorar, recordar, atribuir honor. Lo pueden encontrar en el Strong número 8568. Nosotros tenemos que entender las malas traducciones porque de aquí se han dado algunas otras enseñanzas y se ha llegado hasta dudar si fue que realmente murió la hija de Iftach porque aparece la palabra endechar. Y si aparece la palabra endechar, estamos asumiendo que lloraron la muerte de la hija de Iftach, cuando no fue así. Cuando fue sacrificada su virginidad, es decir, fue virgen para el Eterno, ella no se casó, estuvo en el servicio del Eterno, y podemos encontrar la historia en el libro de Shofetín 11:40. Entendemos el voto que hizo Iftach, que no se trataba de un sacrificio humano, ya que el Eterno, como les digo, cree abominable estas prácticas, ya que a Tamuz sí recibía o sí creía en la ignorancia, aquellos que sacrificaban sus hijos a Tamuz, creían que Tamuz lo recibía. El Eterno nunca va a recibir un acto tan abominable, el sacrificio humano. Jamás recibirá el Eterno un voto de esta clase. En este caso se entiende que el voto que hizo Iftach fue únicamente el voto de la virginidad perpetua, y por eso menciona la hija de Iftach que iba a llorar su virginidad. Para los que quieran leer la historia completa, pues en Shofetín capítulo 11. Y esto es un poco solamente de información con un concepto más amplio cuando nos habla de la palabra endechar o lamentarse. De aquí surgieron costumbres, culturas que actualmente se practican en algunas partes del mundo, y de aquí también podemos entender un poquito las malas traducciones y los malos enfoques a la palabra, pues por también no tener entendimiento de lo que es la raíz hebrea. Shalom.